Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! Nuestros músculos, luego dibujan esto, pero como está difícil voy a enviarles para que impriman y llenen. Pegan la imagen y si no tienen para imprimir tendrán que dibujar, hacer un esfuerzo. Y después, como está poquito, copian esto. Después pegan esta imagen que ya les envío, copian esto y terminaron. Y después por último ponen como título nuestro cuerpo se mueve. Y hacemos un cuadro de doble entrada. Ponen la imagen aquí, concepto o el resumen, imagen aquí, concepto o resumen, imagen. Estas tres imágenes ya les envío para que solo peguen nomás. Voy a enviarles reducido, ¿no? Empecemos con la explicación. Bueno, chicos, como recordemos, como ustedes ya saben, las partes del cuerpo son... ¿Quién me dice las partes del cuerpo? A ver, ¿algún chico? Ok, bueno. Las partes del cuerpo son cabeza, tronco, extremidades superiores y extremidades inferiores. Ya conocimos los nombrecitos de los huesos que conforman en cada parte, ¿no es cierto? El día de hoy nos toca, en cambio, ver acerca de los músculos. ¿Qué músculos están en la cabeza? Y así con las demás. Leamos un poco, a ver. En todo nuestro cuerpo hay músculos que recubren los huesos. Tenemos unos 400 músculos distribuidos por la cabeza, el tronco y las extremidades superiores e inferiores. Bueno, vamos aprendiendo el día de hoy, chicos, los nombrecitos de los músculos en cada una de las partes del cuerpo. Empecemos por la cabeza. En la cabeza se encuentra el músculo llamado frontal, el músculo llamado macetero. Cabeza, vamos con el tronco. En el tronco se encuentra, aquí hay una fallita del texto, si se dan cuenta que ha fallado el texto. A ver, corrijamos nosotros con verde, pero está muy bien. Aquí está diciendo que es el pectoral. El pectoral es aquí. Entonces, esto que está aquí no, esta línea no va aquí, no va aquí, no va aquí, no va aquí. Esta línea se refiere a este. Entonces, chicos, en el tronco, hasta aquí en el tronco, tenemos a los músculos, el pectoral, trapecio, el que está acá atrásito es trapecio, el dorsal, esto que está aquí, este músculo de aquí es dorsal, abdominal, este músculo que está aquí, correcto. Vamos a las extremidades superiores. ¿Cuáles serán los músculos? Miren, este músculo que siempre hacemos fuerza, la que decimos que soy fuerte, se ha llamado bíceps. Y la que está atrás se llama tríceps. Muy bien. Y en las extremidades inferiores, a ver, aprendamos los nombrecitos de los músculos. Este que está aquí se llama glúteo. Este que está aquí se llama cuádriceps. Este que está aquí se llama tríceps. Y este que está aquí se llama gemelos. Bueno, ya aprendimos los nombrecitos de los músculos en cada una de las partes del cuerpo humano. Continuamos. El esqueleto y la musculatura forman el aparato locomotor. Como ustedes saben, el aparato locomotor lo forma dos factores, como ya vimos en los temas anteriores. El sistema óseo o el sistema esquelético o los huesitos y el sistema muscular. ¿No es cierto, chicos? Vamos a ver por acá Muy bien. Entonces el esqueleto y los músculos forman el aparato locomotor, chicos, ¿no es cierto? Continuamos. Ponen como título nuestro cuerpo se mueve. Tenemos tres imágenes y hacen el resumen en un cuadro de doble entrada, por favor, ¿no? Ya les envío los gráficos para que solo impriman y peguen. Y si no pueden imprimir, tendrán que dibujar. Entonces, aquí lo que nos habla es que, como ya explicamos en clases anteriores, cuando nos pinchamos con una rosa, sentimos a través del sentido del tacto, ¿no es cierto?, por la piel. Entonces viaja por el sistema nervioso hasta llegar a nuestro cerebro. El cerebro emite una respuesta, es decir, un movimiento. Si nos pinchamos, ¿cuál será la respuesta, chicos?
Dormir, comer o quitar el dedo. Exacto, quitar el dedo, o sea, implica un movimiento. ¿Y quién hace el movimiento? El aparato locomotor. El aparato locomotor es el hueso y el músculo. Ese es el aparato locomotor. Eso explica aquí y dice aquí, tú toca tu mano. ¿Qué notas? Notamos los huesos aunque no los veamos. Miren, tóquense los dedos para que para que sientan los huesitos, ¿no? Los huesos son duros, rígidos y resistentes. Y tienen formas y tamaños diferentes según su función. Sostienen el cuerpo y protegen los órganos más delicados como el cerebro, el corazón o los pulmones. El conjunto de huesos de nuestro cuerpo forma el esqueleto. El esqueleto, chicos. Todos los huesitos de nuestro cuerpo forman el esqueleto. ¿Por qué puntos puedes doblar tu brazo? ¿Por qué puntos puedes doblar tu brazo? Puedes doblarlo por el codo. ¿Qué es una articulación? Bueno, ya hablamos que el codo es una articulación. Las articulaciones son puntos donde se unen dos o más huesos. Ya saben, ya hemos hablado de eso, chicos. Está facilito la tarea del día de hoy, ¿no? Ahí creo que no le he hecho grande, bueno, pero ya. Creo que sí todos lo observamos, ¿no? Entonces no se olviden, chicos. Voy a enviarles este gráfico para que impriman y ustedes llenen esto, ¿ya? Llenen y vayan recordando los nombres para que no se les olvide de cada uno de los músculos. Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.